Hello, everyone. I am Jerry Doran with TechSoup. Welcome to day 4 of TechSoup Talks. This is our 8th live session since we started the series on Monday this week. As Marnie Webb, our CEO, shared in the introduction in all the past sessions, we're hosting these talks because we want to focus on what is necessary for civil society organizations to be confident, secure, and resilient. The pressure and the threats organizations are facing today are increasing. At TechSoup, we believe this means we need to create spaces where we think together about the things we can do to continue serving our communities. So far in this series, we've heard from experts in cybersecurity, data governance, and misinformation. Today, we turn the topic to counter-narratives. Our first speaker of today's earlier talk encouraged us to get closer to our communities. That powerful storytelling creates emotional connections by centering the words and lived experiences of our community members. Unfortunately, that talk was cut short due to transformer and electricity issues in Cameroon. That underscored the point that to have diversity of voices from around the globe, we need to invest in basic infrastructures that allows us to collaborate and break out of our silos. Now, I'd like to introduce our second speaker of today, Laura Camacho. Laura, a very warm welcome. Laura was introduced to us by our Columbia partner, Makaya. She's a brand strategist and a digital storytelling expert who supports social and cultural organizations as they develop movements. The impact of those movements is generated through powerful narratives that are rooted in authenticity and emotion. Laura will be speaking to us in Spanish. Laura, are you ready? Let me hand it over to you. Ok, muchas gracias. Gracias por la presentación. Es un gusto para mí estar aquí, estar presentando el poder de las historias, el poder de las contranarrativas que hoy tenemos en el mundo. Entonces, muchas gracias a todos los presentes por el espacio y por esta oportunidad. Entonces, vamos a iniciar con el poder de contar historias que transforman comunidades. Este será nuestro tema central del día de hoy. Y es muy importante, y quiero resaltar acá esta frase que dice, una historia no es como empieza, es como termina. A veces las historias pueden empezar de una manera, pero nosotros a través de nuestras estrategias, de nuestra comunicación positiva, podemos lograr que esa historia termine de manera distinta. Eso sí, aclaro que estas historias o esta historia puede terminar bien, tampoco no quiere decir que termine siempre bien, también puede terminar a veces mal, ¿cierto? O con alguna dificultad, pero eso depende de nosotros y de cómo nosotros transformemos esas historias, ¿cierto? Entonces, con ese inicio podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué vamos a ver entonces en nuestra sesión de hoy, en nuestra charla de hoy? El poder de las palabras. Vamos a hablar sobre fake news o desinformación, que quizás ya lo han visto un poco, ¿cierto? Pero es muy importante que tengamos un contexto de por qué la desinformación o las formas de desinformación son las que hoy estamos teniendo en todo nuestro mundo. Es una problemática global, pero que a través de las contranarrativas y a través de las narrativas positivas o de las palabras poderosas o del storytelling y las estrategias que vamos a ver de aquí en adelante, podemos ayudar a contrarrestar esto. Vamos a ver qué son las narrativas positivas o las contranarrativas y el poder de las historias. Vamos a hablar de una estrategia muy poderosa que es el storytelling, que algunos ya lo han escuchado, pero les voy a mencionar algunas estrategias de cómo poderlo implementar dentro de sus estrategias de comunicación en todo lo que hacemos. Realmente aplica para absolutamente todo. Vamos a hablar de las emociones en las narrativas, cómo nos conectan, porque efectivamente para que una narrativa, para que una contranarrativa, una narrativa genere algo en otra persona, tiene sí o sí que conectar con una emoción. Y vamos a ver cómo efectivamente las emociones pueden lograr que podamos conectar con ese público que queremos. Vamos a hablar de las tácticas para contrarrestar la desinformación y por último vamos a ver cómo transformar los mensajes.
Hay hoy títulos, desde el titular incluso, desde la información, hoy vemos titulares muy sesgados, información muy sesgada, y nosotros desde nuestra misión en este trabajo colectivo, como lo decían ahorita, desde la presentación, desde el inicio, podemos lograr transformar ese mensaje. Sabemos que podemos tener desde un inicio un mensaje equivocado, pero nosotros desde nuestro compromiso y colectividad y trabajo conjunto podemos lograr que ese mensaje se transforme de manera positiva. Y depende de nosotros. Por eso la invitación que hago hoy para iniciar es que sea un trabajo colectivo. ¿Alguien iba a decir algo? Ok, ya podemos pasar a la siguiente. Entonces, lo primero es hablar del fenómeno de la desinformación, que es mucho más amplio que el término de fake news. El término fake news ya no solo se quedan noticias falsas, ya va mucho más allá que una noticia falsa, porque abarca no solamente, como les decía, el tema de fake news, sino también el contenido engañoso, los discursos de odio, los discursos falsos deliberados, errores informativos no deliberados también. La desinformación amenaza el derecho a recibir información veraz en las democracias, ¿cierto? Esto es un artículo, un texto tomado del artículo No diga fake news, de desinformación. Es un artículo que lo pueden encontrar en la web, bastante bueno. También tiene su versión en inglés, donde ustedes pueden buscar y pueden leerlo porque cuenta cómo los fake news o ya la desinformación va mucho más allá y el poder que está obteniendo hoy en todo el mundo. Entonces es una invitación a que lo lean. Entonces, empecemos con entender que el término fake news no solo se queda en un tema de noticias falsas, sino que abarca un montón de cosas que hoy ya vemos y que hoy con la llegada de la inteligencia artificial y con la llegada de las nuevas tecnologías, aún más. Entonces, desde nuestra comunicación, desde la colectividad, nosotros debemos ser muy responsables con la comunicación, prepararnos y también saber cómo responder a ello. Jorge, podemos pasar. Algunos estudios indican que las noticias falsas se propagan mucho más rápido y tienen un mayor alcance, especialmente en temas políticos. Se han realizado varios estudios sobre la difusión de contenidos verdaderos y falsos en Twitter, lo que llamamos hoy en X, en ese momento pues se llamaban Twitter, un estudio que se hizo entre 2006 y 2017 que llegó a una conclusión y es que señala que las noticias falsas se propagan con mayor velocidad y tienen un alcance mucho más fuerte, ¿cierto? Y que las noticias verdaderas. Por eso nosotros también tenemos que tener un radar y estar mucho más atentos a este tipo de información para poder lograr identificar qué es lo que sucede en mi entorno. Acá ustedes pueden ver ahí un grafiquito o una gráfica donde muestra cómo son los usos de la red, ¿cierto? Es decir, las personas tienen mucha más confianza, acceden a información que sean generados por medios de comunicación, hablemos de prensa y radio. Luego, en otro porcentaje también mucho más alto, acceden a información facilitada por páginas digitales o sitios web oficiales, también van por ahí. Luego acceden a información de cualquier fuente distinta a medios o webs oficiales. Entonces, esta es la parte que hay que tener una alerta, porque miren que es un 49% de las personas que ingresan por sitios web no oficiales. Es decir, entran a cualquier sitio y creen la información de un sitio que no es oficial, ¿cierto? Acá me hacen una pregunta siempre y me dicen, Laura, debemos siempre tener en cuenta una página oficial, un medio de comunicación, pues queremos creer y está dentro de nuestra posición, creer que nuestros medios, ¿cierto? Nos están dando una información veraz, una información que sí es correcta, pero nosotros también podemos tener la capacidad de verificar. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, acá la importancia de un término que se llama el fact-checking journals, que es una herramienta muy poderosa para discernir entre la verdad y la mentira. Cada país tiene, o cada continente, cada región, cada país, cada ciudad, puede tener una herramienta de fact-checking dentro de sus estrategias para lograr discernir entre la verdad y la mentira. Por ejemplo, Colombia tiene un sistema de fact-checking entre otros países, ¿cierto?
pero digamos que a nivel global ya hay herramientas que nos pueden ayudar a mirar qué tan verdad, qué no tan verdad o es mentira, si la información que nos están dando realmente es correcta, ¿cierto? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta este término del fact-checking, porque básicamente es lo que nos permite a nosotros entender qué es lo que está pasando. Podemos pasar. Entonces, acá les voy a compartir algunas herramientas de verificación de hechos que ustedes necesitan saber. Las pueden pues entrar y verificar una Sinbit, donde ustedes pueden verificar si esos videos efectivamente están siendo manipulados, ¿cierto? Incluso es una extensión de Chrome que ustedes pueden instalar para ustedes revisar si los videos, si los tweets, si los datos o la información que están recibiendo efectivamente es verdad o está siendo manipulada. La herramienta se llama Invit. Tenemos una segunda herramienta que se llama DupliChecker, que es un investigador de imágenes inversas que ayuda a identificar la fuente real de una imagen. No todas las imágenes que hoy vemos son reales y más cuando ya llega la inteligencia artificial a nuestro entorno. Tenemos una segunda herramienta que se llama Ground News, que ayuda a identificar el tipo de cobertura que recibe una noticia. Y también está disponible con una aplicación móvil que puedes descargar desde sus celulares. Lo interesante de eso es saber si la noticia que tú estás leyendo es verídica y cuál es la fuente de información de la cual ustedes están viendo, están recibiendo. Y por último, tenemos una herramienta que es una herramienta global que se las quiero compartir y es la herramienta de verificación de datos de Google. Es buenísima, se llama Fact Check Tools. La pueden abrir, Jorge, te pido que por favor compartamos ahí la herramienta de Google para que ustedes la miren, solamente para ahí la están viendo en pantalla, se llama Google Fact Check Tools. Como pueden ver, en la parte derecha, ustedes pueden buscar un tema o un topic, ¿cierto? De información que ustedes consideren de pronto puede estar muy sonado y no están identificando si esto es verdad o no es verdad. Y ahí pueden mirar, incluso miren que aparece si es falso, si es engañoso, si de pronto sí puede ser verdad o no puede ser verdad, ¿cierto? Incluso miren que aparece un rating de si es falso o no es falso. Esta herramienta es una herramienta creada por Google a nivel global. También pueden ver en español, en inglés, o sea, está dirigida a idioma español o inglés. Y ahí pueden revisar si las noticias que más actuales que están llegando a través de los medios de comunicación o por otras fuentes no oficiales, pues realmente son verdad, son verdad. Entonces, esta herramienta se las recomiendo bastante, Google Fact Check Tools, que lo pueden encontrar en cualquier idioma y lo pueden encontrar en cualquier. Entonces, acá estas son mis herramientas más recomendadas. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de la tipología de la desinformación. Recuerden que estoy dando acá un pequeño contexto de desinformación para irnos ya a las contranarrativas. Y existen 7 tipos de desinformación que hoy están siendo muy marcadas en el mundo. La primera es la sátira o la parodia, que es cuando se utiliza el humor para desinformar, para crear un caos en medio de todo lo que está sucediendo respecto a un tema. Está la conexión falsa, que son esos titulares que no respaldan el cuerpo de la noticia. Hoy por hoy el tema de los titulares está siendo demasiado fuerte y los titulares se están convirtiendo en una problemática bastante, bastante fuerte a la hora de recibir la información. Tenemos un tercer tipo de contenido de desinformación, que es el contenido engañoso. Efectivamente, es un contenido creado para engañar, para poder como dañar la imagen de una persona, de una organización o un tema específico. Está el contexto falso, cuando se tergiversa el contexto que ya estaba y se convierte en otro diferente. Está el contenido impostor, que se está siendo muy utilizado. Las personas están duplicando, suplantando fuentes genuinas para crear un contenido que pareciera ser similar. Es decir, ustedes encuentran una información que pareciera ser de un medio de comunicación oficial, pero realmente es un contenido completamente duplicado o suplantado. Tenemos el contenido impostor, que es cuando cogen un contexto que ya estaba y lo convierten completamente en otro para ser manipulado. Y está el contenido que efectivamente manipulan, es decir, un contenido que ya está fabricado, ya está hecho, y lo que hacen es que lo convierten en otro completamente distinto para engañar o manipular. Y por último está el contenido fabricado, es decir, estas personas
fabrican el contenido 100% de cero para engañar, es decir, no cogen un contexto, sino que lo fabrican 100% y lo transforman en un contenido completamente engañoso para lograr manipular. Ya podemos irnos a la siguiente diapositiva. Esto es un dato muy importante. Acá está la fuente de la información. El 68% de las personas considera que las marcas, acá ya vamos a entrar en materia, contra narrativas o narrativas positivas. El 68% de las personas considera que las marcas que utilizan narrativas positivas son más auténticas y confiables, definitivamente. Acá hay un link que si quieres, Jorge, lo puedes compartir acá en el chat, donde se encuentran otras estadísticas de cómo las narrativas o las contranarrativas superan o pueden lograr a superar y, las narrativas, pues, o las narrativas o la desinformación. Y adicional, las personas cuando tú utilizas las narrativas o las contranarrativas, pues tienen un mayor porcentaje de confiabilidad, ¿cierto? Entonces, si tú corroboras información, si tú te basas en la información veraz, vas a tener una imagen mucho más auténtica y confiable con tu público de interés. Entonces, es muy importante tener en cuenta este porcentaje a la hora de pensar en las narrativas para lograr, pues, obtener los resultados esperados en todas las estrategias de comunicación. Ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a hablar de las contranarrativas o narrativas positivas, que son, en términos coloquiales, son mensajes directos que destacan aspectos positivos. No es más que eso, ¿cierto? Es decir, yo voy a transmitir una información y voy a destacar todo lo positivo. Puede que mi información tenga algo negativo, claro. Puede que ya tengamos una información que se haya tergiversado por otro lado, sí. Puede que ya haya salido una noticia falsa de mí, sí. Pero yo lo que voy a hacer es utilizar esa información para destacar cuál es el aspecto positivo o ese valor diferenciador que hace que mi comunicación se pueda transformar. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Las contranarrativas se centran en 4 aspectos muy importantes para que tengamos en cuenta. Y es, primero, el enfoque en emociones y valores positivos, que se centran en transmitir emociones, ¿cierto? Es decir, vamos a lograr que esa narrativa genere un impacto en la emoción. Ya enseguida lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero está demostrado que una emoción genera un impacto en el cerebro, genera dopamina, lo que se convierte ya en algo que conecta, ¿cierto? Segundo, tener un mensaje central claro, reflejar aspectos positivos de la organización, de tu marca, de tu empresa o el tema como tal, el producto y la causa que se está pues como dando a conocer o promocionando. Tercer punto, ser muy breves en esa comunicación, en esas narrativas. No requieren una estructura de historia elaborada. Realmente pueden ser mensajes cortos y directos. Eso es muy importante. Y por último, y no menos importante, el cuarto punto es que las narrativas deben de tener un objetivo. Se hacen siempre pensando en para qué queremos decir esto, ¿cierto? Para contrarrestar una desinformación, por una crisis mediática, entre otros. Siempre que vamos a hacer una estrategia de narrativas positivas o de contranarrativas, siempre debemos pensar para qué la estamos haciendo. Vamos a definir un objetivo muy claro. Queremos desmitificar un tema que están diciendo sobre nosotros y queremos a través de esta narrativa lograr desmitificar esa información. Queremos contrarrestar algo que están diciendo sobre nosotros. Queremos hacerle fuerza a algo que ya está siendo un problema para nosotros. Es decir, siempre pensemos para qué y por qué estamos transmitiendo esa información. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. De ahí existen varias estrategias a la hora de yo hacer una estrategia de contranarrativas o narrativas positivas, y es el tema de las historias. ¿Qué son las historias? Las historias pueden ser relatos largos o emocionales, aunque también pueden ser cortos, ¿cierto? Obviamente, cuando yo hablo de una historia, pues uno se imagina que pueden ser relatos muy largos, pero nosotros también podemos transformar en relatos más cortos que involucran a la audiencia en un viaje con personajes, con conflictos, y tienen como objetivo crear una conexión emocional. Y miren que la parte de las emociones, vuelvo y las traigo aquí. La parte de la emoción es indispensable a la hora de realizar toda esta información y permite generar una conexión profunda y una conexión emocional
a la hora de contar una información. Una historia bien contada puede causar un efecto bastante positivo, unos beneficios, mostrar transformación a través de una marca y lograr un impacto. Podemos seguir a las siguientes 2 diapositivas y es hablar de cuál ha sido el poder de las historias en la historia, ¿cierto? Y es muy importante entender, podemos pasar a la siguiente, y es que las historias hacen parte de nuestro ADN, vienen desde hace miles de años, ¿cierto? Nuestros ancestros se empezaron a hacer preguntas muy importantes, ¿por qué amanece? ¿Por qué anochece? ¿Por qué llueve? ¿Por qué hace un verano así? ¿Por qué las flores se convierten en plantas o al contrario? ¿Por qué aparecen los frutos? Es decir, las historias hacen parte de nuestro ADN y gracias a las historias es que hoy nosotros podemos contar sobre el mundo, sobre la vida. Y por eso es que hoy las historias se pueden convertir en un aspecto bastante valioso a la hora de tener una estrategia de comunicación. Acá nos podemos ir para la siguiente diapositiva y es hablar de los efectos que tienen las historias en el cerebro. Y es entender que una historia o una narrativa positiva en este caso, tiene un acoplamiento neuronal. Cuando uno cuenta una historia, el que la escucha empieza a identificar puntos en común. Ojo, grupo, asistentes, es muy importante entender que efectivamente una historia conecta, una narrativa conecta cuando el otro se identifica conmigo. Si yo cuento una historia sobre mi vida, sobre mi situación, o voy a contar una historia sobre mi empresa, o voy a contar algo, es porque quiero que el otro se identifique conmigo. Es decir, cuando el otro encuentra algo similar que ha vivido y acoplamos ese efecto en la narración. El efecto espejo sucede inmediatamente después del acoplamiento, ¿cierto? Es la empatía. Yo me estoy viendo en la historia que me están contando. Eso es indispensable. Como les decía ahorita, y súper importante, es que estas historias generan dopamina. El cuerpo se emociona, el cuerpo está intoxicado de dopamina, lo que ayuda a facilitar la recordación de esa historia y de esa narrativa. Y por último, la actividad en la corteza cerebral. Cuando la historia ya emocionó, ya causó algo en la persona, entendió que eso le podía suceder a ella, ¿cierto? Se puso en esos zapatos, entonces lo llevó a aprender un mensaje. A partir de este momento es que se empieza a preparar el voz a voz y hacer un efecto de riego, ¿cierto? O un efecto viral entre todo el círculo cercano para que la historia empiece a tener mayores conexiones. Podemos pasar a la siguiente y vamos a hablar entonces de la estrategia del storytelling, que es el arte de contar las historias. Ya les expliqué qué es una historia, ¿cierto? Pero el storytelling ya es como tal la estrategia de cómo contarla. Yo, ¿para qué tengo una historia? O sea, yo puedo tener una historia, es muy linda, tiene unos personajes, está muy chévere, está muy genial, pero tengo que saber cómo contarla y cómo transmitirla. ¿Listo? Entonces ahí vienen las siguientes estrategias, podemos pasar, y es tener en cuenta que mi historia debe tener un propósito, ¿cierto? Es decir, a qué quiere llegar esa historia, qué utilidades queremos generar con esa historia. Debe tener principalmente también un buen mensaje, que es lo que quiero yo que quede en la mente de las personas después de ver esa historia. Debe tener un contexto verosímil, muy importante, es desde dónde estoy contando la historia, ¿cierto? Es parte fundamental del relato, yo tengo que tener un contexto y debemos tener unos personajes. Esto es súper importante. ¿Quiénes son los personajes? Definirlos y caracterizarlos. Y por último, un conflicto. Para que una historia tenga potencia en nuestra vida, en nuestra comunicación, debe tener un conflicto. Es decir, ¿qué es lo que estamos resolviendo? ¿Qué necesidad estamos resolviendo para generar emociones en ese momento? Y de ahí, entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, y ya en nuestra fase final de esta presentación y es el viaje de las emociones. Podemos pasar, por ejemplo, a la siguiente y es que las emociones no siempre, lo tengo que decir porque es la realidad, no siempre terminan bien, ¿cierto? Es decir, una emoción no siempre va a terminar de manera positiva. Yo a la final puedo terminar con una emoción muy agradable o a la final puedo tener una emoción muy baja. No importa, pero a la final lo importante es generar una emoción. Entonces, generar una duda, ¿cierto? Generar un deseo de qué va a pasar, generar una incertidumbre, ¿cierto? Generar en esa persona un estrés, pero un estrés viendo desde lo positivo, es decir, ¿qué está pasando? Y
terminamos con la sorpresa, ¿cierto? ¿Cómo pasó todo esto? Por eso el poder de una historia está o radica en cuando yo voy a contar algo, voy a contar desde el momento 0 hasta el momento 100, pasando por un montón de procesos hasta que el final sea esa sorpresa que genere ese impacto, ¿cierto? El público no puede quedar como si nada hubiera pasado. Debemos lograr un revolcón, una emoción, como cuando decimos acá las maripositas en el estómago, que hagan que las personas digan, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos logrando? Entonces, por eso podemos pasar a la siguiente, y ya para finalizar, las narrativas del amor como proceso colectivo frente a los discursos del odio o los discursos de fake news siempre van a ser más poderosos, ¿cierto? Acá la invitación es que debemos co-crear una comunidad participativa en narrativas del amor, ser muy conscientes de que debemos contrarrestar los discursos y lograr una convivencia armónica, y eso es una tarea que tenemos todos nosotros para poder lograrlo. Jorge, puedes pasar dos más adelantico. Y podemos decir que lo más importante es no responder al discurso del odio, o sea, no responder. Si me hablan de alguna manera, yo lo que hago es responder de manera positiva, con esas historias positivas, resaltando mis atributos, pasar de la contaminación al control, no dejarme contaminar. Jorge, podemos pasar a la siguiente, que ahí están pues como nuestras 4 potencias, exacto. Entonces, no responder al discurso del odio, tomar yo el control de ese discurso y convertirlo en una historia poderosa. Jorge, la siguiente. Y súper importante, hablo de mí y no de los otros. Eso es súper importante. Si yo empiezo a hablar de los otros, estoy reflejando una mala imagen de mí. Entonces, yo siempre debo, ¿cierto? Construir una narrativa propia mía, no coger la narrativa del otro, sino que debo ser yo el que propicie una narrativa para construir una comunidad. Y por último, y como cuarto lugar, el uso de los sentidos y sentimientos, ¿cierto? El dato se olvida y las historias conectan. Y con eso quiero dejar este mensaje final acá, ¿cierto? Tenemos unos datos, siempre vamos a tener unos datos, pero los datos no lo que impacta es una historia que genere recordación y que logremos impactar bastante en este proceso. Y con esto quiero finalizar entonces con esta charla y volvemos, la historia no es como empieza, es como termina, ¿cierto? Y debemos entender muy bien esas tácticas para contrarrestar la desinformación, y es, los actores siempre van a tener muchas tácticas, van a querer hacer muchos, pues van a querer generar muchísima discordia entre todos, pero nosotros a través de una historia que genere una emoción podemos lograr bastantes cambios y bastantes logros en este proyecto de que nuestra marca se comunique de la mejor manera. Con esto entonces finalizo la charla del día de hoy. Agradecida por ustedes y por estar atentos. Espero que les haya servido y que haya quedado un mensaje. Creo que el mensaje es claro. No es la historia como empieza, es como termina, y el trabajo es co-crear juntos, crear historias positivas, siempre generar emociones, lograr generar esas maripositas en las personas para que efectivamente podamos lograr un impacto positivo con nuestras comunidades. Thank you, Laura, for your advice and sharing insights, guiding us to think about how organizations should tell our stories in our own words with purpose, content, and with emotion and truth, and not to be misled by disinformation and fake content. Fake content and fake news spreads faster and tend to have wider reach, especially on political topics. And it's also important to know how to use fact-checking tools. The power of storytelling using positive narratives and highlighting positive values carries more authenticity, builds connections with your audience, and has deeper impact and can help transform communities. Thank you all for joining, everyone.